Decía al final de esta canción, tan cierto, ¿cómo decía? Como que me ama y le puedo oír, así dice. Él me ama y le puedo oír. Qué importante que es poder escuchar la voz de Dios. Porque si no escuchamos la voz de Dios, somos tan cierto como que le hablo y Él me puede oír. Que yo le hable y Él me pueda oír, eso es garantía. Pero que Él me hable y que yo le pueda oír, eso es una gracia de Dios. No porque Dios no hable, sino porque yo soy bastante duro. Y sobre eso quiero también hablar hoy, acerca de esas ovejas que oyen su voz. O en realidad, aquellas que oyen su voz son sus ovejas. Y vayamos al libro de Juan, capítulo 10, y desde el versículo 26 quiero leer. En las primeras palabras les hablaba estaban los discípulos de él, pero también estaban allí los fariseos. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Vieron que muchas veces dicen en la calle, todos somos hijos de Dios? No, todos somos creación de Dios, pero hijo de Dios es aquel que acepta a Cristo como su Salvador. Y acá explicaba y poniendo de ejemplo a las ovejas, como también vinimos hablando los otros días. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. En estos pasajes podemos encontrar algunas palabras o verbos claves para poder entender un poquito lo que Jesús estaba diciendo. Y de esa manera podemos garantizar lo que dice allí. En primer lugar, dentro de algunas otras palabras, Jesús hablaba de creer. Dice que el que cree tiene vida eterna, el que cree es uno de sus discípulos, el que cree es aquel que es uno del Hijo de Dios, una de sus ovejas. Entonces, para ser un hijo de Dios, lo primero que se necesita es creer en Jesucristo, pero le dice, vosotros no creéis, les decía a estos fariseos. En San Juan 3, 16 al 19 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero continúa, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mire, Dios dio al hombre toda la posibilidad para que sea salvo. Hizo todo lo que Él podía hacer para que sea salvo. Pero queda en el mismo hombre tomar la decisión de creer o no en Jesucristo. Por ejemplo, Jesús le decía a estos fariseos, pero ustedes no creen. Y el versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, aquellos que no creen en Jesucristo, no es que bueno, no creen en Jesucristo, no pasa nada, veremos qué pasa después. No, ya es condenado, dice. Hay solamente una opción de salvación y es creer en Jesucristo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, después de creer en Jesucristo, dando estos ejemplos, dice que ese que cree es una de sus ovejas, porque hablaba del buen pastor, etc. Y daba estos ejemplos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y pasa algo, yo las conozco
y ellas me siguen. O sea que la verdadera oveja de Jesucristo es aquella que escucha a Cristo y que le sigue. Entonces, otra de las palabras importantes en este pasaje es oír. Dice, mis ovejas oyen. Al creer en Dios, Él te conoce. ¿Y cómo no te va a conocer si queda muy bien registrado que tú eres uno de sus hijos? Dice, las palabras se las lleva el viento, pero ¿sabe? Hay un libro en los cielos donde del momento que tú crees y comienzas a vivir esa vida de Jesucristo, tu nombre es anotado en un libro. ¿Y por qué lo digo? Porque en Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará en ella, en la ciudad celestial, ninguna cosa inmunda. Por eso debemos vivir en santidad, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Si hay algo por lo que debemos preocuparnos es que nuestros nombres estén inscritos y que no sean borrados de allí. Aquellos son los que entrarán en el reino de los cielos. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Al escuchar la voz de Dios, al escuchar la voz del buen pastor, hay una reacción en las ovejas. No es que de pronto se juntan dos ovejas y dicen, ¿qué le pasa a ese? ¿Quién es? No, ese es el pastor. ¿Y por qué está así, gritando, hablando, aún moviendo las manos, diciéndonos algo? No sé. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No es que la oveja va a quedar allí, ya me tiene cansado tanto que habla. Entonces, nuestros oídos, el oído de las ovejas, el oído de un hijo de Dios, el oído de un cristiano, debe estar afinado, debe ser un oído sano. Ahora, cuando tú tienes ese oído sano, afinado, inevitablemente hay algo que corresponde a nosotros. Ahora queda obedecer. Porque cuando tú escuchas la voz, tienes que responder de alguna manera. Tu respuesta puede ser, yo no lo hago, yo no voy, yo no quiero, o sí, aquí estoy y sigo. Entonces, ¿por qué podría no escuchar o podríamos no escuchar? Porque quizás los oídos están enfermos, tapados, produce sordera. O también porque estamos lejos. Cantábamos esta canción, tan cerca de mí. Cuando tú estás cerca de Dios puedes escuchar la voz. Pero cuando tú estás lejos no puedes escuchar la voz. Si yo en este momento quizás bajo el micrófono y comienzo a decirle algo a alguien que está, no sé, allá en la calle, esa persona va a ver que yo quizás muevo los labios, con suerte va a ver, tiene buena vista, pero no va a escuchar a causa de la lejanía, a causa de, por alguna razón, estar lejos del pastor. San Juan 15:5 nos habla, hacía otro ejemplo Jesús, pero en este caso de la vid. Yo soy la vid. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estaba hablando de aquella oveja que está lejos y que no escucha la voz del pastor. Como también aquí Jesús habla acerca de la vid, de que esa rama que está pegada, que está cerca, puede dar fruto, pero aquella rama que está separada no puede dar fruto. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, es allí también cuando nuestra fe aumenta, porque la palabra dice, así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. A nosotros no nos sirve mucho a veces escuchar
otras voces. Otras voces, y si quiere tener miedo, si quiere perder la fe, tan solamente encienda el televisor. Y va a ver que tanto temor va a entrar en su vida de que esto, que el calor, que el frío, que la lluvia, que las tormentas, que la inflación, que la plata, que el trabajo, que el gobierno, va a reventar la cabeza de tanto malas noticias. Entonces, oír, ¿pero qué? Oír a Dios. Y eso va a aumentar nuestra fe. Otra de las palabras que hay acá dice, y me siguen. Esto nos habla de obedecer. Porque no sirve de nada que yo pueda escuchar la voz de Dios claramente, lo que me está indicando hacer, y yo empacarme. Así, ¿alguna vez vieron cómo particularmente a los chivitos los llevan así arrastrando? Porque se empacan. Yo sí. Bueno, la oveja no sé si se empaca tanto, pero el chivo, decía el otro día que era medio oveja, medio chivo. Entonces, en algún momento le salta ahí el otro carácter. Quien obedece a Dios es apacentado por Dios. Porque inevitablemente, como el salmista David decía, Él te llevará a buenos pastos, Él te cuidará, Él estará contigo en el valle de sombra de muerte. Leamos el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A veces esperamos que sea el buen pastor, y como es el pastor, bueno, que venga a darme la comida a donde yo estoy. Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y todo eso lo encuentra el buen pastor, no la encuentra la oveja. Confortará mi alma. ¿Quién lo hará? No lo haré yo solo, no lo hará otra oveja por mí, sino que lo hará el buen pastor. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Para que el bien y la misericordia te alcancen, debes estar cerca del buen pastor, escuchar su voz y obedecerle. Y es allí, cuando tú estás cerca, cuando puedes conocer a ese buen pastor. Tú no puedes conocer a alguien que está lejos. Tú puedes escuchar hablar de alguien que está lejos, pero no puedes conocerlo. No puedes escuchar su respiración, no puedes saber qué comida le gusta o no. No puedes saber qué actitud le gusta o no. Pero solamente cuando Él está ahí al alcance de tu mano. Otra palabra, como decía, es y yo las conozco. Qué lindo que Dios pueda decirte, yo te conozco. Yo sé cómo eres. Yo sé lo que hay dentro tuyo. Yo sé lo que tienes y yo sé lo que te falta. Es cuando estamos cerca de Él y Él te dice, yo te conozco, cuando nuestro corazón se hace transparente. Y más que poder señalarte, Dios va a intentar repararlo, va a intentar ayudarte en todas las cosas, no juzgarte. Porque cuando tú te acercas a Él, más que juzgarte, te abraza y dice, juntos vamos a salir adelante. Y es allí cuando Dios comienza con el tratamiento necesario para cada uno. Es como cuando vas al médico y comienzas a darle tu reporte o lo que te está pasando. Y es allí cuando el médico analiza lo que te pasa y comienza a ayudarte. Amén. Así es cuando estamos con Dios. ¿Cuánto de cerca tengo que estar de Dios? Cantábamos tan cerca que hasta te puedo tocar.
Y pensaba, ¿y cuán cerca del pastor tenemos que estar? Y se me venía a la mente, a la altura del cayado. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quizás a la altura de un palo de 2 metros. Así de cerca. Allí vas a poder escuchar su voz, vas a poder escuchar la guía. Y no solamente eso, porque dice, unges mi cabeza con aceite. Ya está ahí, casi al abrazo del pastor. Y allí es donde el pastor unge su cabeza con aceite. Y cuando la tiene que esquilar, está tocando su cuerpo, está tan cerca, es lo más cerca que puede estar. Hay otra frase muy importante que dice, y yo les doy vida. Cuando tú estás cerca es cuando Él te da vida. Cuando aceptas a Cristo, Él te da vida eterna. Y sabe, y solamente cerca de Él, solamente con esa vida existe, y allí te da la garantía del éxito. El éxito que Dios da, las victorias que Dios da, no son representadas con dinero, nunca se equivoque. Que no significa dinero igual a éxito. Eso es una añadidura. O eso es por lo que se vuelve loco el mundo, el vanidoso, el que pone su esperanza en el dinero, en las riquezas. Dios sí te lo puede dar, pero ese no es el éxito, no es la mayor bendición que Dios tiene para tu vida. Porque cuando tú estás cerca de Él, que lo dice también en aquellos primeros pasajes que leíamos, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Tú quieres siempre estar cuidado y guardado por Dios, no te alejes. Porque tenemos esa costumbre de pensar que Dios está con nosotros y que siempre nos guarda a pesar de que yo haga lo que yo quiero. No, cuando tú haces lo que tú quieres, traspasaste la línea de seguridad y allí no tienes la protección de Dios. Porque dice, cuando están en mi mano, nadie las puede arrebatar. Serás guardado de caer, serás librado del cazador. Son aquellas ovejas que no saltaron la cerca. Son aquellas ovejas las que no se adelantaron demasiado. Las que no fueron por sus propios caminos, ni siquiera tampoco las que se retrasaron. Son aquellas ovejas que están allí junto con el pastor. Cuando escuchas la voz de Dios, cuando escuchas la voz del pastor, sabe, la duda se tiene que ir. Esa es la palabra. Esa es la voz que necesitas escuchar. Es la voz que siempre te va a guiar a lo correcto. Aunque a veces lo correcto duela. Aunque a veces lo correcto incomode. Pero es lo que nos va a ayudar. ¿Saben? Las palabras que Jesús habló y sus discípulos escucharon fueron las palabras que le dieron vida. Cuando sus oídos estaban abiertos para Él, eran cuando vida entraba en su ser. Y como les decía, no todas las palabras de Dios son agradables a la carne. No, no todas. Pero hoy en día aún se predica un evangelio que intenta que sea agradable siempre. Cuando no todo lo que Jesús dice agrada a nuestra carne, todo es para bien lo que Él nos da. Pero no todo le agrada a la carne. Mire, cuando Jesús había estado con esa multitud, había predicado, y allí había muchas personas que comieron y se saciaron aún con ese milagro de Jesús. Y dice, si con nosotros podemos
comer y saciarnos siempre, lo vamos a buscar porque hemos encontrado una mina de oro. ¿Qué más queremos? Bueno, de pronto podemos escucharlo un ratito y después comemos. Pero cuando vinieron a buscarlo a Jesús, después de que había pasado un tiempo y de pronto ya era la hora de comer quizás, y dice, Jesús, ¿dónde te metiste? Te andábamos buscando. Ya es la hora de comer y todavía no nos diste nada. Pero Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, no es mis manos lo que necesitan, no es lo que yo les puedo dar, sino que es a Jesús el que da vida. Eso es lo que ustedes necesitan. Yo soy ese pan que descendió del cielo. Sus padres murieron en el desierto cuando comieron ese pan, ese mismo pan que quizás yo les di recién. Pero yo soy ese pan de vida. Pero dijeron, ¿saben lo que dijeron? San Juan 6:60 dice, al oírlas, cuando Jesús les estaba diciendo estas cosas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¡Ja! Jesús, te haces tanto el bueno y ahora nos está diciendo que no nos va a dar de comer. He visto tantas personas que se acercaron a la iglesia buscando un milagro. Y cuando no encontraron un milagro para su vida, se fueron. Dios no existe, Dios no hace nada, Dios no me quiere. Sí puede hacer milagro, pero lo que Dios quiere es la vida. Él le va a dar vida eterna. ¿Sabe que usted puede vivir toda la vida con una enfermedad? Es más, morir a corta edad también con una enfermedad, ¿por qué no? Porque sí morimos y de algo vamos a morir. Y Dios lo ha permitido. Pero nosotros pensamos que la vida tiene que ser solamente éxito. Eso nos engaña y nos enseña el mundo. Cuando usted se da cuenta, eso casi no existe. Pero Jesús le preguntó también acerca de esto a sus propios discípulos, lo que él había escogido, lo que estaban cerquita de él. Le dice, muchachos, ¿ustedes también quieren irse? ¿También les parece muy dura esta palabra? No los obligaba a que le sigan. Jesús nunca obliga a alguien que le siga. Usted, como una oveja de Dios, siempre tiene la posibilidad, y ya se habrá dado cuenta, de decir, yo no quiero. Y el momento en que usted dice, yo no quiero, es cuando Dios dice, está bien, es tu decisión. Hay un dolor en Dios, se ha ido una oveja más. Entonces le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Y a quién iremos?, le decía Pedro. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído, recuerden lo que les dijo a los fariseos, lo primero, ustedes no creen, pero ahora Pedro decía, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe? Y todos estos discípulos que afirmaban esto, no fueron millonarios. Dieron su vida por Jesús. Dieron su vida por Jesús. Sus discípulos oyen su voz. Y los que buscan solamente sus manos no conocen su voz. Es por eso que muchas veces cuando nos acercamos a Dios y buscamos solamente un milagro, solamente las manos de Él, cuando escuchamos su voz, dice, no, ahí te prohíben muchas cosas. Ahí no te dejan hacer tal cosa. Dios parece ya malo. Y mira, y si no hace el milagro, peor de malo todavía. Y con tan solo oír su voz, ¿saben las cosas que suceden en nuestra vida cuando escuchamos su voz? Vaya conmigo a otro pasaje, Mateo 14:22. En esta ocasión los discípulos de Jesús estaban en una barca
y se había levantado una tormenta. Había sido casi después que Jesús había hecho estos milagros también de dar el pan. Dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, pero no es que solamente estaba en el medio del mar, mire, estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando en el mar. Imagínense esto, una gran tormenta, la barca moviéndose para todos lados, los muchachos gritando, siendo que eran pescadores y conocían acerca de eso, asustados porque no sabían qué iba a pasar, era muy fuerte. Y de pronto Jesús venía hacia ellos. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué es lo que Jesús en ese momento se les apareció? Porque Jesús venía hacia ellos. La apariencia o lo que ellos pensaron, lo que sus ojos vieron, no estamos hablando de los oídos. Pero lo que sus ojos vieron, dicen, es un fantasma. Y como dice el dicho, sobre llovido mojado. Ahora, todavía que había tormenta, nos ataca un fantasma. Más miedo quizás. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Jesús les habló, sus oídos pudieron escuchar. Como dicen Romanos, que la fe viene por el oír. Y nosotros queremos ver. Siempre vamos casi en contra de lo que Dios nos dice. La fe viene por el oír. Pero yo no lo siento. No dice que por sentimiento. No dice que por lo que vos veas, sino porque escuches la voz de Dios y obedezcas. Imagina esa oveja que le dice, vamos a verdes pastos, vamos a comer unos pastos allá. Y que de pronto durante todo el camino vea arena para un lado, arena para el otro, piedras. ¿Y dónde están los pastos que nos dice que vamos a comer? Te dijo que si crees, vas a ver. En primer lugar, creer, y creer viene por el oír. No necesitamos ver para creer. Necesitamos oír para creer. Y hasta cuando tú escuchas la voz de Dios, si crees, sí va a llegar el momento que vas a ver. Porque lo vas a ver. No necesitamos ver para creer. El cristiano ve porque ha creído. Dice que casi como mirando al horizonte, podía ver esa ciudad celestial Abraham. Cuando lo que tú crees, los puedes ver y por eso vas hacia allá. La fe que salva no necesita ver. Tú puedes ser un ciego y puedes ser salvo. O sea, quizás alguien que no ve porque tú necesitas creer. No necesitas experimentar, no necesitas sentir. Pero yo nunca tuve una experiencia. ¿Y qué importa? Si Dios te la da, y si Dios no te la da, no te la da, no importa, cree. Porque cuando tú crees, ves la mano de Dios cada día. Si necesitas oír de sus maravillas para poder creer que Él hace cosas posibles, que Él transforma lo imposible, que es un Dios que sana, que es un Dios que salva, que es un Dios que restaura. Es escuchar la voz de Dios. Y volvamos a ese pasaje donde Jesús se acercaba a la barca de sus discípulos. Y como les decía, todavía que estaban ellos en esa tormenta,
veían un fantasma. Pero mire cómo cambió la situación cuando los discípulos escucharon su voz. No tengan miedo, soy yo, dice Jesús. El alivio para sus vidas. Ahora, cuando escucharon la voz de Dios, se fue el temor. Si vamos a morir acá, no importa, pero ya está Jesús. Mira, no solamente que cuando escucharon la voz de Jesús, dijeron, Jesús, acordate de nosotros, fíjate la tormenta. No, no le dijeron nada de eso. Todavía en medio de esa tormenta, Pedro le dice, manda que yo vaya a ti. La fe de Pedro aumentó cuando él escuchó la voz de Jesús, porque calculo que Pedro también tuvo miedo cuando vio esa figura que se venía y dice, fantasma. Ahora imagínate uno de ellos, ¿qué hubiese pasado si uno de ellos no podía escuchar la voz de Jesús? ¿Cómo haces para calmarlo y decirle, Jesús, no es un fantasma? ¿Cómo hacía para calmarlo? Quizás con lengua de señas, alguien tenía que interpretar, no sé. Pero todos los que escucharon la voz de Jesús se tranquilizaron. Y allí fue en el momento que Pedro le dice, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. Se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Pedro caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. Cuando los ojos de Pedro fueron quitados de Jesús, es allí cuando se comenzó a hundir. Pero es allí cuando Dios también lo rescató, cuando él clamó a él. ¿Saben? Nunca quites a Jesús de tu vida. Dice que la tormenta se calmó cuando Jesús entró a la barca. Nunca saques a Jesús de tu barca porque haya tormenta o haya paz. Tú estarás seguro. Tu vida estará seguro. Y vas a poder decir así como decía el apóstol Pablo, si vivo, vivo para Él. Y si muero, muero para Él. Todo lo que pueda suceder en tu vida, vas a saber que ha sido por voluntad de Dios. Y si Dios lo quiso así, bienvenido sea. Porque a veces pensamos, lo que me está pasando ahora y Dios no está conmigo. No, sí, Dios está. Solamente que Él lo está permitiendo. Tiene algún motivo, tiene algún sentido. Dios algo está haciendo, déjalo. Uno de los últimos pasajes que leíamos, San Juan 10, 29 al 30, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo y mi Padre uno somos. Hay un lugar de seguridad para nuestras vidas, es con el buen pastor, es en las manos de Dios. ¿Qué dice? Allí nadie las puede arrebatar de su mano. Nadie les puede hacer nada. No sucede nada de lo que Dios no permita en las manos de Dios. Nadie las puede arrebatar. Ahora, quiero preguntar y quiero hacer mención acerca de la gran polémica que tantas veces se hace. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Según este verso, dice, y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Alguien se puede perder si está en las manos de Dios? No. Si no está en las manos de Dios, entonces, si yo decido soltarme de la mano de Dios, ¿qué puede pasar con mi vida? Y quizás la misericordia de Dios me alcanza y nuevamente el pastor me busca. Nuevamente me busca hasta que un día dices, pero yo no quiero que me traigas nunca más, no me traigas. No me molestes. Listo, no te molesto.
Si estás en la mano de Dios, estás seguro. Allí no hay pérdida. Allí todo es ganancia. Lejos de su mano, sin Jesús en tu barca, sin poder oír las palabras del buen pastor, sin obedecerlo, allí será muy difícil la salvación. Lejos del buen pastor. Oír su voz, escuchar su palabra, obedecerla. Y cuando tú mires que en el medio del oír la voz y permanecer en él y seguirle, está allí en el medio las palabras que dice, y yo las conozco, y nadie las arrebatará de mi mano. Déjame que te lea otro versículo. En el Salmo 27:5 dice, ya voy terminando, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Esta roca que representa a Cristo, a ese buen pastor. Y déjame que te lea una historia. Dice así: después de un naufragio en una terrible tempestad, un marino pudo llegar a una pequeña roca y escalarla. Y allí permaneció durante muchas horas. Cuando al final pudo ser rescatado, un amigo suyo le preguntó: ¿no temblabas de espanto por estar tantas horas en tan precaria situación, amigo mío? Sí, contestó el náufrago. La verdad es que temblaba mucho, pero la roca no. Y esto fue lo que me salvó. Quizás diciéndote, cuando tú estás con el pastor, nada te pasará. Quizás diciéndote que cuando estás sobre la roca, tu vida es firme. Que cuando Jesús está en tu barca puede haber paz. Y déjame que te lea otra historia. ¿Cuál es la verdadera ganancia del cristiano? ¿Y cuál es la verdadera ganancia de ser ovejas de ese buen pastor? Algunos príncipes alemanes, dice, estaban alabando sus respectivas posesiones. Entre ellos estaba también el piadoso duque Elberhard Württemberg. Sin decir nada, escuchando cómo todos se jactaban de sus riquezas, uno alababa sus viñedos, otro sus bosques, un tercero sus minas, etc. Al cabo de un buen rato se levantó Elberhard y dijo: yo soy un príncipe humilde y no me puedo comparar con vosotros. Sin embargo, tengo también una buena propiedad. Y si al andar por ella, por las montañas, me extravío y hallo a uno de mis súbditos, en su compañía puedo acostarme y dormir sin temor alguno. Esta compañía la considero como una joya real de verdadero valor. Pero tengo otra mejor y más preciosa, que puedo descansar mi cabeza y mi corazón en el seno de mi Padre Celestial y en el pecho de mi Señor Jesús, seguro que ni la muerte ni el diablo me pueden dañar en lo mínimo. Nunca te alejes de Jesús. Nunca te alejes de tal manera que no puedas escuchar su voz. Nunca te alejes de tal manera que no alcances su callado. Nunca te vayas tan lejos de su mano. Amén. Y que seas de esas cristianos u ovejas obedientes a Él. Allí vas a encontrar toda la bendición. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor que pueda Él quizás abrir nuestros oídos espirituales, que nos ayuden a ser obedientes a su palabra, a sus mandamientos, a su guía. Señor, te damos gracias por esta palabra.
Gracias porque tú nos enseñas. Señor, pero ahora te rogamos que seas tú el que abras, destapes nuestros oídos espirituales. Que esa maravillosa voz del buen pastor sea audible en nuestro ser. Señor, te doy gracias porque aún cuando estamos dentro de tu rebaño, es allí donde estamos al alcance de tu mano, al alcance de tu vara, al alcance de tu cayado. Señor, y que podamos obedecerte, que podamos seguirte. Señor, donde tú caminas, donde tú vas, allí quiero ir yo también. Señor, guía mis pasos. Señor, endereza mis pasos, guía mi mente. Y aún en los momentos más difíciles sabemos que tú estarás también. Gracias, gracias Señor, gracias Señor. Y como ese buen pastor, Señor, atrae y aún busca, Señor, aquella oveja que se ha alejado. Señor Jesús, guárdanos y gracias, gracias, gracias por tus cuidados. Te alabamos, te bendecimos. Gracias. Amén, amén y amén.